Hola, buenas noches. Bienvenidos a este webinar que tiene como título Sistemas prefabricados peruanos como alternativa al COVID-19. El objetivo de este webinar es darles a ustedes las impresiones de especialistas en sistemas prefabricados en el Perú, tanto de estructura metálica como de concreto, y saber la realidad o estado del arte de los sistemas más usados en el Perú y qué tanto se pueden usar en esta coyuntura de la pandemia. Primero, quiero agradecer a CITIC y a Constructivo, que son los organizadores de este evento, por darnos este espacio para compartir todas estas ideas, impresiones, conocimientos sobre el tema que vamos a tratar. Mi nombre es Omar Alfaro, soy presidente de CITIC. También he estado bastante involucrado en todo lo que son sistemas de innovación o gestión del conocimiento en la industria de la construcción hace varios años. Y he sido también fundador del Comité BIM del Perú. Y bueno, mi pasión es básicamente promover las buenas prácticas en la industria de la construcción, y este es un escenario para eso, ¿no? A continuación voy a mencionar a los panelistas que van a compartir con nosotros esta noche. Me acompañan el ingeniero Jorge Castillo, que es representante de la Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú y gerente de JCB Estructuras. También nos acompaña la ingeniera Beatriz Cepeda, miembro del Comité de Industria de Prefabricados de Concreto de ASOCEM y gerente de la Unidad de Productos de Concreto de Concremax. Finalmente, también nos acompaña el presidente del Perú y director de TSC Innovations, Corporación Aceros Arequipa. Antes de empezar con las presentaciones, básicamente les voy a explicar un poco el formato del webinar. Vamos a tener 15 minutos cada uno de nosotros para dar nuestras impresiones sobre el tema que estamos tratando, y al final de estas presentaciones, van a ser 4 presentaciones, va a haber una rueda de preguntas, y por favor agradecería si puedan hacer las preguntas al chat del Facebook con los nombres de las personas a las cuales está dirigida. Finalmente cerraremos con algunos comentarios de los panelistas, y esto va a ser básicamente toda la dinámica del webinar. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer una breve introducción sobre el tema de prefabricados en el Perú, para empezar a hablar con los especialistas de las diferentes industrias entre prefabricados en el país. Bueno, nosotros estamos básicamente acá reunidos porque queremos enfrentar la reactivación de la industria con éxito, ¿no? Queremos tener formas de llevar a llevar a cabo nuestros proyectos que nos permitan también enfrentar los retos que ahora nos da la industria, ¿no? Ya tenemos una resolución ministerial sobre los mecanismos o las condiciones que debemos tener en los proyectos acá en adelante. Ya se han trabajado protocolos, se está hablando de una reactivación paulatina, una reactivación quizás en partes, pero las condiciones mínimas están ya resumidas en estos documentos. Yo he hecho acá un breve resumen de lo que nos están pidiendo, y básicamente es lo que nos involucra ahora juntarnos con la gente de prefabricados. En gran resumen, en las operaciones de nuestros proyectos, básicamente en las operaciones, nos están pidiendo mantener el distanciamiento social, ¿no? De 1,5 metros, algunos opinan de 2 metros, y esto es poco probable en las situaciones actuales de la industria, ¿no? O sea, tanto el transporte de los trabajadores, la mantención de los trabajadores en la obra y la operación de la obra va a tener que respetar estas nuevas reglas. Ante este escenario, nosotros hemos planteado este tema en el webinar, queriendo rescatar las mejores prácticas que ya se hacen en el Perú. Estamos hablando ahora de hablar de prefabricados y no de tecnologías futuras o cosas que se pueden implementar, sino exactamente de soluciones que ya existen en el Perú, que se vienen trabajando hace años y que hoy puede ser una gran oportunidad para masificarlas, volverlas no solamente parte de una industria o una parte de la industria muy pequeña, sino una gran solución para este requerimiento, ¿no? El origen de
de los prefabricados es muy, muy antiguo. Creo que no es algo nuevo. Yo he encontrado documentación de instinto de prefabricación del ser humano desde la edad antigua, estamos hablando de miles de años atrás, no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo americano, ¿no? La prefabricación, el sentido de hacer algo repetitivamente, con mejores condiciones en un lado, y luego llevarlo a su lugar final, para poder ser montado fácilmente, es algo creo que instintivo y que deberíamos hacerlo cada vez más, y esta es una buena oportunidad. Esas son imágenes de prefabricados también de muy, muy tiempo atrás, de la edad también antigua, en América, ¿no? En la escultura Tiahuanaco, en el altiplano. Bueno, pero cuando realmente se habla de prefabricados como industria, este es un tema muy interesante porque la industria recién aparece en el siglo XVIII, ¿no? Con la primera revolución industrial, pero aparece en la industria de mano, la manufactura, la industria de hacer las cosas en una fábrica, aparecen los obreros, pero todo muy manual. Y en la segunda revolución industrial, estamos hablando ya del siglo XIX, aparece el concepto de fabricación en masa, de prefabricación y de la optimización de las fabricaciones. Y aparece el concepto de prefabricados, básicamente, en esta época. Entonces estamos hablando de que estos conceptos que queremos traer ahora o queremos usar masivamente no son para nada nuevos, tienen mucho tiempo y en el Perú también ya se vienen aplicando durante mucho tiempo. ¿Cuál es la idea de mostrar este gráfico respecto a los prefabricados que aparecieron en la segunda revolución industrial, siglo XIX, y la coyuntura actual? Estamos hoy en el siglo XXI, viviendo una transformación digital, una revolución industrial que está realmente afectando a todas las industrias y también va a afectar o está afectando a la industria del prefabricado. Por eso un poco ver el panorama completo para saber que lo que vamos a aplicar ahora ya no solamente son los prefabricados del pasado, sino la automatización en los prefabricados es lo que ahora debemos atender, el modelamiento, la coordinación y todos estos temas que hoy se están haciendo con una gestión más moderna, utilizando herramientas virtuales, es algo a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Acá abajo, por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo, básico, fuera de la industria, de qué ha pasado en las industrias, en general con las transformaciones de las revoluciones industriales, ¿no? En la segunda revolución industrial también aparecen los autos, los taxis y ese servicio de taxi. Y en la tercera, cuando aparecen las computadoras, aparecen los taxímetros, ¿no? Todos sabemos que en nuestra ciudad, en el Lima, nunca pudieron aplicarse a plenitud los taxímetros. Sin embargo, hoy en la cuarta revolución industrial, creo que la mayoría de nosotros usamos aplicaciones para tomar un taxi, que vendría a ser la cuarta revolución industrial. Entonces, los que estemos en la segunda revolución, en construcción, o en la primera, no tenemos que necesariamente pasar por la tercera, como lo hicieron los taxis en Lima para llegar a la cuarta, ¿no? Apuntemos a industrializar la industria de la construcción, pero industrializarla de verdad, ahora que sea una industria, pero con parámetros de este siglo, ¿no? Pensando en conectividad, pensando en simulaciones, pensando en coordinaciones virtuales con las herramientas de esta época, ¿no? Esto, por ejemplo, es un gráfico de eso, ¿no? Nosotros tenemos un prefabricado desde hace mucho tiempo, el concepto tradicional, concreto, acero, prefabricado. Luego tenemos ya en la segunda revolución plantas automatizadas, un poco las computadoras entraron a esta era, pero finalmente hoy estamos hablando de simulaciones, de gestión de los prefabricados e ingenierías desde una etapa temprana con la total simulación y modelamiento de las estructuras para tener más confiabilidad en los resultados. Y no solamente tener un prefabricado de estructura bien hecho, sino pensar en integrar los acabados, integrar las instalaciones, con mucha anticipación y no solamente pensar en el prefabricado de la estructura, sino el prefabricado de todas las instalaciones que vienen luego, ¿no? Voy a pasar esto rápido. La propuesta de la cuarta revolución industrial básicamente es apuntalarse en tecnologías virtuales. El BIM es una de las tecnologías virtuales potentes, pero puede ser también inteligencia artificial, machine learning, etcétera, y reformular la forma de hacer las cosas. Es la oportunidad que tenemos ahora, es muy, muy importante, porque tenemos que replantear la industria por la coyuntura COVID, tenemos que repensar las formas de hacer las cosas, y hoy tenemos que hacerlo usando tecnología, ¿no? O sea, replantear nuestras obras y usar sistemas prefabricados se pueden hacer y se ha podido hacer desde antes, pero hoy
tenemos herramientas que nos ayudan a ser más confiables en la prefabricación, en la redefinición de procesos y entender más la obra como una zona de montaje, sino como una zona de hacer cosas, de fabricación de cosas, y llevar la fabricación fuera de Lima o fuera del centro de Lima sería lo importante para inclusive contribuir con el transporte masivo que debería ser en menor demanda por la coyuntura COVID, ¿no? Entonces, la tecnología nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones para procesos constructivos, más confiables, integrar los acabados, las instalaciones, todo con el objetivo de también reinventar organizaciones. Vamos a tener que juntarnos más, hacer reuniones integradoras de ingeniería. La ingeniería, vamos a ver en adelante, va a ser una etapa crítica que debe atenderse con mucha anticipación, pero con experiencia de los constructores y utilizando tecnología, ¿no? Todo esto buscando alcanzar los objetivos del proyecto. Esto sería un modelo BIM tradicional, no poco clásico ya y nada novedoso, si no fuera porque en realidad tiene todos sus elementos totalmente prefabricados, ¿no? Esto es un prefabricado de concreto, obviamente se puede hacer lo mismo con estructura metálica, todos sus elementos prefabricados, todos sus elementos son prefabricados, están modelados, sabemos la realidad de las distancias, encuentros, y podemos colgar en este modelo las instalaciones y los acabados que ayudarían a mejorar los plazos, ¿no? Estamos hablando de tener modelos prefabricados que puedan ser el punto de partida de producción automatizada, o sea, que las máquinas produzcan acero dimensionado o vigas estructurales desde el modelo o prefabricados de concreto desde el modelo. Esta es una automatización que se puede lograr y ya se está logrando en el país y que podría ser la clave para reducir no solamente la cantidad de gente en las obras, sino para hacer más eficiente el costo de los prefabricados. Finalmente, bueno, los prefabricados van a ayudarnos a hacer un mejor control, un mapeo, trazabilidad. Y como siempre van a ayudar a tener menos problemas y diferencias en los proyectos. Vamos a seguir haciendo gestión integrada de proyectos, coordinando proyectos, pero ahora con modelos y pensando en prefabricación, ¿no? Este es un video interesante porque ya no solo habla del modelo de prefabricados, sino que habla del planeamiento y el montaje de los prefabricados, y esta es la parte clave, ¿no? Integrando conceptos de construcción, de contratista general, o integrando conceptos de especialistas de prefabricados, y como resultado se tiene una obra mucho más eficiente y una obra mucho más integrada, no solamente con la ingeniería, sino con las etapas de acabados y operación y mantenimiento. Bueno, pues con eso acabo. Acá hay algunas fotos de proyectos en el Perú que han ido... que se han ido haciendo con prefabricados, tenemos prefabricados desde mucho tiempo, y no es una novedad, tenemos desde los 70s prefabricados en la fachada del Hotel Sheraton, en la Torre Santander, el Ministerio de Educación, me parece que es el primer edificio de estructura metálica que se hizo en el Perú, en el centro de Lima, en la avenida Bancay. Bueno, y en general la estación central del Metropolitano, el metro, hay muchas obras con prefabricados, creo que ya el tema no es traerlos, están acá, los sistemas funcionan, solo que hasta ahora han tenido una minoría de proyectos que realmente tienen la técnica, la experiencia para poder implementarlos. Hoy estamos ante el escenario de poder llevarlos a una mayor escala, ¿no? Masivamente, ¿no? Este es un proyecto de un centro comercial en las afueras de Lima, donde todo el cine, totalmente el cine, son como 6 niveles de cine, se trabajaron con prefabricados, sin apuntalamiento, sin encofrado, sin gente, básicamente máquinas y grúas y gente de montajes, o sea, gente especializada, ¿no? Esta es otra foto de proyectos de Lima, en las afueras, bueno, este es SICA, me parece, un centro residencial totalmente prefabricado, ¿no? Se trajo una planta totalmente implementada respecto a casas, y esto es hoy una realidad en el Perú, ¿no? Esto ya se viene haciendo en el Perú, solo que la idea nuestra es masificarlo, aprovechar la coyuntura COVID y poder usarlos en los demás proyectos. Y lo último que se ha hecho de prefabricados, creo que a gran escala, son los panamericanos, ¿no? Los proyectos, los grandes proyectos de infraestructura deportiva que nos han traído grandes satisfacciones, y creo que es un hecho que se pueden hacer grandes obras de prefabricado en el país. Yo cierro con este cuadro. Nosotros hemos hecho hace algún tiempo varios estudios de compararnos con otras realidades,
Bueno, acá básicamente pensábamos en cuánta gente necesitábamos nosotros para hacer una obra tradicional con sistemas de construcción tradicionales. Y ya pensando en una grúa, o sea, pensando en una grúa de forma tradicional teníamos entre 80 a 100 personas. Si a esta misma grúa solamente le sumábamos sistemas prearmados, sistemas básicos para poder dejar de tener gente y usar la grúa para agregar valor y no solamente para subir materiales, ya la proyección de reducción de personal era entre 50 y 70 personas, ¿no? Dependiendo del proyecto. Si usábamos 2 grúas para usar más sistemas, nuestra reducción de personal se iba a 50, 60 personas de hecho, y si usábamos 2 grúas más un brazo hormigonador o una torre de distribución, estamos hablando de 40, 50 personas. O sea, la proporción de reducción de personal, por lo menos en nuestra experiencia, que hemos hecho proyectos con grúas y equipos, que puede bajar un 60% sin ningún problema hoy en el Perú, si es que realmente nos ponemos a usar sistemas prefabricados o sistemas mixtos, ¿no? Y podemos trabajar hoy rápidamente eso sin mayor inversión en tecnología, ¿no? Los sistemas están acá, las empresas están acá, ¿no? Nosotros estamos en este ratio, ¿no? Empresas, obras tradicionales están entre 80 y 100 personas y obras muy, muy tecnificadas están hoy en el mismo Perú, en el mismo país, de repente de cuadra a cuadra están entre 40 o 50 personas, ¿no? Otros países tienen otras realidades para hacer lo mismo, en otros países usan 20, 30 personas, pero hay otras diferencias que ya no vale la pena hoy profundizar. Pero en general creo que podemos avanzar bastante con esos sistemas. Yo con eso termino. Voy a dejar de compartir, voy a dar el pase a la primera presentación relacionada básicamente a prefabricados de concreto armado, ¿no? Quiero volver a presentar a la ingeniera Beatriz Cepeda, miembro del Comité de Industria de Prefabricados de Concreto de ASOCEM y gerente de la unidad de productos de concreto de Concremax. Adelante, Beatriz. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Omar. ¿Qué tal? Agradezco mucho a Constructivo y a CITIC por la invitación de poder participar en este webinar, en la cual pues nos juntamos e intercambiamos justamente experiencia para poder hoy afrontar la situación ante el COVID-19, ¿no? Sabemos que es un gran reto lo que se viene, poder estar acorde a las exigencias que hoy tiene el Estado con las nuevas disposiciones dadas y finalmente con la gran necesidad que hoy se tiene del distanciamiento social, ¿no? Que creo que va a ayudar a tener que definitivamente reducir la mano de obra en las obras para justamente evitar seguir esta pandemia, ¿no? Yo tengo en la empresa, en Concremax, ya más de 20 años en el sector, habiendo fabricado y comercializado productos prefabricados de concreto pretestado. Eso es lo que Concremax hace, antes era Fear Industries, pero en esta ocasión lo que venía un poco es a comentarles sobre las soluciones prefabricados que ya existen aquí ya hace más de 20 años en el país. Entonces vamos a empezar con los puntos que vamos a tocar en esta presentación. Inicialmente empezaremos con las razones para su uso en este momento del coronavirus. Como segundo punto, los tipos de prefabricados que existen, que hoy ya se hacen en el país hace más de 30 años, por lo menos. Existen ya empresas que vienen prefabricando diferentes tipos de soluciones, de productos. Como tercer punto, ahí sí ahondaré más en lo que Concremax hace, que es la experiencia que tengo en los prefabricados de concreto pretestado. En el portafolio de productos vamos a hablar sobre las prelosas pretestadas y las losas alveolares. Y finalmente terminaremos con unas reflexiones. El prefabricado de concreto es una manera inteligente e industrializada para construir cualquier tipo de edificación, no solo en un corto tiempo, sino también de manera rentable y segura. Lo que hoy se hace, y es claro que se traslada las operaciones, lo que en obra bien, se realiza de manera tradicional, de colocar los fierros, de vaciar el concreto, todo en obra, que lo que el prefabricado te da como solución es trasladar esos trabajos a una planta de fabricación, donde tienes un mayor control de las operaciones, donde tienes tecnología de punta, que también te va a poder brindar, obtener un elemento de alta calidad, constante, y generar una alta productividad, por lo cual tú puedes fácilmente poder abastecer una obra
sin tener que generar atrasos en obra. Entonces, este proceso mismo, justamente, lo que va a brindar es luego el elemento fabricado ya especificaciones de uso, de acuerdo a las solicitudes, se prepara, estaría listo para poder ser trasladado a obra, utilizando simplemente el uso de grúas para el montaje, lo que te va a conllevar a tener que reducir gente, por tanto, tiempo y costo. Hoy, que se hace necesario minimizar los riesgos de contagio por el coronavirus, es apropiado el uso para cumplir justamente con las disposiciones dadas por el Estado. Y lo que te va a permitir el uso de estos prefabricados de concreto es justamente la reducción de la mano de obra y tiempo, que es lo más importante, que justamente te da como solución estos elementos. Otra de las razones también, que son claras, es que al justamente reemplazar en el proceso constructivo el uso en vez de usar mano de obra, vas a tener que emplear equipos de montaje, ¿no? Torres grúas que estén listas para poder cubrir, para poder levantar piezas, dependiendo de cada tipo, de cada elemento. Otra de las razones más que también se considera que el prefabricado te va a dar es que al tener tú en las cuadrillas donde más gente utilizas, que son la colocación, el armado y colocación del acero y concreto, que se coloque en obra, ya no lo vas a tener, porque se va a minimizar, se va a reducir, pues lo que vas a tener que emplear al utilizar prefabricados es mucho menor en cantidad. Otra de las ventajas y otra de las razones de uso es el mínimo uso de encofrado, ¿no? Eso también te va a conllevar a tener menos equipo en obra, por tanto, menos gente. Y finalmente, los elementos también te pueden permitir ya no requerir un terrajeo, porque al tener un encofrado que generalmente el prefabricado se trabaja con encofrados metálicos, y te dan un buen acabado, lo cual simplemente necesitan una limpieza para poder ser instalados y colocados. Otra de las ventajas también, o las razones que te van a permitir evitar la concentración de personas en las obras, además de que es importante indicar que el concreto y el acero que utilizas, que mayormente los prefabricados es de alta resistencia, añadido a los controles de calidad que se tienen durante el proceso de fabricación, van a asegurar que este elemento sea más durable. Por tanto, la estructura va a tener una larga vida útil y menores costos por mantenimiento. Aquí vamos a enfocar los tipos de fabricados que los he clasificado por uso. Es en función a lo que hoy en Perú se viene haciendo ya más de 20 años. En el caso de espacios públicos, desarrollamos acá en Perú las banquetas para las plazuelas, los adoquines que vienen en diferentes formas, colores, los sardineles, tanto para las vías peatonales, vías vehiculares, y las losas de invidentes, y muchos más productos que se utilizan para espacio público. Son alrededor de 20 empresas que hoy prefabrican a nivel nacional, en concreto. Aproximadamente en el año 2019, estas empresas mensualmente llegan a vaciar unos 15.000 a 20.000 metros cúbicos de concreto en las plantas para prefabricar. Y esto representa alrededor del 1.2% del concreto vaciado in situ. Si comparamos esta cifra, esto es nacional, ¿ok? Si comparamos esta cifra con prefabricados que se emplean, por ejemplo, en España, según ANDESE, que es la Asociación de Industrias de Prefabricados en España, en el último trimestre del 2019 ha logrado vaciar, ¿no? Comparado con el concreto vaciado in situ, ha logrado prefabricar aproximadamente el 9.5%. Eso nos muestra que pues, hay una gran brecha y una gran oportunidad para que este sector también crezca, ¿no? A nivel de... o sea, estamos en una fase muy incipiente todavía, a pesar de que venimos prefabricando por muchos años. Sin embargo, que la falta de difusión y la falta de
intercambios de ideas, como este es el caso, y justamente el poco uso que todavía se da de prefabricados nos abre la oportunidad de hoy aprovecharlo en este momento, que se exige justamente soluciones que puedan hoy cumplir con las exigencias que se dan por la situación del coronavirus. Entonces, bueno, siguiendo con la presentación y haciendo también una reflexión a ese punto, ¿no? Hay mucho por trabajar. En cuanto a edificaciones, dentro de los productos que hoy se desarrollan en el mercado están las losas alolares, que el Concremat lo hace, el GRC, que también forma parte de un prefabricado para las fachadas arquitectónicas, que da un buen acabado, un sistema bastante bueno, que justamente ya te olvidas todo el tema del tarrajeo o de los acabados adicionales que tengas que hacer a los elementos. Este es el Centro de Convenciones de Lima, que está al lado de la nueva sede del Banco de la Nación. Tenemos también las prelosas prefabricadas, que es muy usado por edificios de multifamiliares oficinas. Tenemos las viguetas pretensadas, también las de concreto armado, que también se emplean mucho, ahora ya en autoconstrucción, se está comenzando a introducir con mucho éxito. Las escaleras prefabricadas, que también es una solución que hoy se emplea, que también se fabrica acá en Perú. Y estos elementos, que ya son de mucho mayor tamaño, que justamente todo ya es fabricado, tanto lunas, vigas, cubiertas, y solamente requieres el uso de puro equipo, ¿no? De montaje. Grúas de gran capacidad, que ya reducen al mínimo la cantidad de gente. En cuanto a los acueductos alcantarillado, también tenemos los canales de riego, los desagües, los puntos de inspección de los desagües, las grandes tuberías para desagüe, los post-culvert, todo esto fabricado en Perú, y que se hace en Perú. En cuanto a infraestructura, contamos con las vigas pretensadas y también postensadas, que forman parte del prefabricado, que se emplean mucho en los niveles, viaductos, como pueden ver, mínima cantidad de gente. Barreras New Jersey, también un elemento bastante usado. El sistema de contención para justamente este paso de nivel que se realiza, es muy utilizado en varios lugares de Lima, también en provincia. Los puentes peatonales y los durmientes para el tren. En este caso la línea 1, la línea 2 de metro, justamente lo utilizan, es Unicom que los está suministrando. Ahora andaremos en la parte de prelosa pretensada, que es lo que Concremax fabrica ya desde hace más de 20 años. Este es un producto que, bueno, tiene ya alrededor de 2 años y medio introducido dentro del portafolio de nuestros productos. Es un elemento de 12 centímetros de altura que es utilizado para techar tanto edificaciones multifamiliar, oficinas, estacionamientos. Tienes ya un acabado liso, ya no requieres ningún tipo de tratamiento, de tarrajeo. Es un elemento que te trabaja con un aligerado de un solo sentido, y que quede de un polistireno que va a 60 centímetros espaciado, el cual aligera el peso de la losa, y el que va variando en función a los tipos de losas que pueden trabajar con 20, 25, 30 centímetros de espesor, de acuerdo a la luz y sobrecarga que se va a utilizar. En este caso, el elemento ya contiene en la parte inferior el fierro positivo. Por lo tanto, solo requieres colocar en obra el fierro negativo, temperatura y vaciar el concreto. Pocos pasos y poco tiempo que requieres para poder tener la losa lista. Vamos a ver un video en este instante.
Bueno, continuando, lo que se ha mostrado es justamente las prelosas precisadas para un multifamiliar, como pueden ver en el video, la poca cantidad de gente, haciendo un proceso mucho más rápido y eficiente, ¿no? Frente a un sistema convencional que todavía viene siendo usado en nuestro país, en donde ustedes pueden notar que pues, el uso de puntales, de soleras, de entablado, pues es tan arduo que a diferencia de en una prelosa que solamente requiere una solera central con puntales que facilitan la colocación y dan la rapidez del proceso. Esa es otra fotografía en la cual mostramos cómo en un techo convencional, en el lado izquierdo, la gran cantidad de gente que se emplea, ¿no? Por todos los trabajos que se tienen que hacer justamente en obra, lo que hoy se puede trasladar en una planta de producción. Sin embargo, en una prelosa, la poca cantidad de gente que justamente te va a permitir poder realizar, digamos, los trabajos adicionales para que finalmente puedas crear un elemento de calidad y que justamente cumpla con los requerimientos que se tienen para su funcionamiento. Otra de las partidas que también te permite lograr con el prefabricado es el de que no requieres de tarrajeo. Ese es justamente un tema tradicional que también te exige tener que tarrajear por el tipo acabado y la falta de nivelación que a veces consigues, ¿no? El encofrado aquí es el limitante, tal vez, o la exigencia mayor que tienes, y que sí requieres de mayor gente calificada para poder tener un techo bastante nivelado, sin cangrejeras. Sin embargo, en este lado derecho podemos ver la fotografía, el techo bastante bien acabado, que solamente, bastante nivelado, que solo requiere una limpieza, más no un tarrajeo. Entonces, todo lo que justamente prefabricado te puede brindar como solución, ¿no? Este es el otro elemento. Esta es una pieza, es una losa alveolar, la cual también lo mencionó Omar. Es un elemento de gran capacidad, que tiene una resistencia a los 28 días de alrededor de 500 centímetros cuadrados. Tiene también en su interior, en la parte inferior, el fierro positivo ya tensado, lo cual logra que este elemento pueda cubrir luces hasta de 12 metros. O sea, por la gran capacidad de servicio, puedas cubrir luces grandes. Por tanto, requiere también de grúas con mayor capacidad de carga. Grúas que por lo menos puedan cargar en punta alrededor de 2 a 2.5 toneladas. Eso te va a conllevar a acortar los tiempos, definitivamente, porque vas a tener menos uso, digamos, de horas máquina, porque vas a poder lograr subir piezas de mayor área, ¿no? Lo que solamente requieres en este caso para la instalación, al llegar la pieza, es también el fierro negativo, su fierro de temperatura y el vacío concreto, que solamente requiere 5 centímetros como capa de compresión. Es un elemento que viene, bueno, como ustedes lo pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, es una pieza muy fácil de colocar, la cual también se le proporciona al cliente, y con ayuda de la grúa puedes subir alrededor de 5 a 8 minutos, es el tiempo, el ciclo, que tardas de subir el elemento hasta el paño donde va a ser colocado. Entonces, facilita mucho el trabajo, y la poca cantidad de gente, ¿no? Como se puede ver en las fotografías. La gran ventaja de esta solución es que no requiere apuntalamiento, ningún tipo de apuntalamiento, como se puede ver en la foto del lado izquierdo. Este elemento se apoya en las vigas. Es un elemento que ya se autosoporta, por tanto, solo requiere ser apoyado en las vigas. Como pueden ver, no requiere ningún tipo de apuntalamiento intermedio. Y la condición, en este caso, es que tú puedas emplear una viga en forma de T invertida, que se basee hasta el fondo del cielo raso y dejes los 10 centímetros para apoyar el elemento. Apoyas la losa, la placa, luego se coloca el fierro negativo y vacías el resto de concreto. Y ya formas el monolitismo. Es así como esta solución funciona. Y trabaja sin ningún problema, a pesar de ser Perú una zona sísmica. Lo que se trata digamos, de absorber ese tema de cortante, el efecto de cortante que se va a dar, y lo que te va a exigir sí colocar adicionales estribos para poder contrarrestar este cortante,
pero funcionan tranquilamente siendo Perú un país sísmico. Estas soluciones se emplean en países como México, Chile, con un alto sismo. Entonces no es nada que no se pueda utilizar y funcionan bajo las solicitudes de carga y exigencias que se tienen en el país. Hicimos un modelo hace un año y medio en el cual este es un proyecto en el lado izquierdo, una losa convencional, que estaba diseñado con una losa maciza de 14 centímetros de espesor. Las luces de este paño son de 8 por 8 metros, con una sobrecarga de 500 kilos. El uso de esta edificación era para centro comercial. Este sistema, de alguna forma, estructuralmente trabajó muy bien al ser una losa maciza. Sin embargo, para poder trabajar con un espesor 14 reducido, requieres poner vigas o nervios intermedios, como este, ¿no? Que son de 25 por 70, en este caso 2, en este caso 1. Imagínense la cantidad de gente que requieres para poder encofrar, y el gran dolor de cabeza para el constructor, que es finalmente el tener que hacer la chamba de tener que encofrar todas estas vigas. Sin embargo, el planteamiento que le dimos al constructor en esa ocasión es rediseñar, porque ya estaba el proyecto elaborado, lamentablemente, a veces llegamos un poco tarde. Sin embargo, esta solución que se le dio al constructor fue poder techar simplemente con una losa y poder cubrir el paño con una losa alveolar, sin tener que requerir de vigas intermedias. Por tanto, lograste reducir el encofrado, el acero y el peso inclusive de esas vigas intermedias. Y lo que sí, la losa al trabajar como un edificio en un solo sentido, pues solamente requería de 2 vigas, ¿no? 2 vigas reforzadas que se mantuvieron. Sin embargo, estas sí se rediseñaron para reducirlas, porque no cargan peso. Aquí en este caso, el aligerado va en ese sentido, la losa alveolar cubre tranquilamente esta luz. Y acá se pudo lograr, en el ejercicio realizado, un 40% de reducción de horas hombres, al simplemente trasladar una solución en convencional a una solución prefabricada, solamente en el caso de los entrepisos. Aquí no se hizo un análisis porque ya el proyecto estaba diseñado, porque también por la reducción de peso se podía reducir espesores de columnas, dimensiones de columnas y tal vez cimentaciones. Pero ya por efectos de que el proyecto está realizado, ya era posible poder volver a diseñarlo. En el ejercicio también se llegó a determinar un cronograma. Este es el cronograma de una losa convencional. Se trabajó en este caso para un área, en este ejercicio de 3.800 metros cuadrados, en el análisis que se hizo, que requería de 7 semanas de trabajo, ¿okay? Como lo pueden ver aquí en el cuadro superior. Con la losa alveolar, al tener ya tú las áreas por debajo del techo que están libres porque no tienes aplanamiento, te ayuda a poder adelantar las labores de acabado e instalaciones. Entonces, eso es lo que justamente puedes lograr como ventaja, el poder adelantar los trabajos, y por tanto, esas 2 semanas, que representan el 28%, logran una reducción de tiempo. Como reflexiones finales, vamos acá a tocar un poco frente a la situación general por el COVID, se presenta la necesidad justamente y la gran oportunidad de poder utilizar estos elementos. Así que es, creo yo, el mejor momento para nosotros de poder estos productos siendo aplicados en las obras, lo cual pueda permitir la reducción de mano de obra y plazos, así como un menor costo. Hoy en día los clientes están muy involucrados con la seguridad de sus proyectos. Sus clientes típicamente dañan la imagen, por lo tanto, estos prefabricados minimizan los riesgos al tener áreas más limpias y los procesos sistematizados. Además, también es importante considerar, y lo dejo como una reflexión final, que los proyectos deben ser concebidos desde un inicio con sistemas de este tipo, para que justamente se puedan tener mayores beneficios. Bueno, es todo. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Y ahora continuamos, Omar. Gracias, Beatriz. Muy interesante lo que has expuesto y la evolución de los prefabricados en el Perú, de concreto armado sobre todo. No es pasar de un prefabricado a otro mejor y disminuir las horas, sino que tenemos la opción de pasar a no tener horas, ¿no? Las losas alveolares
Impresionante, cero apuntalamiento, entonces cero encofrado, básicamente horas de montaje mínimas, ¿no? Y especializadas. Bueno, continuamos. Vamos ahora a presentar al ingeniero Jorge Castillo, representante de la Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú y gerente de JCB Estructuras. Adelante, Jorge. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. En principio, gracias por la oportunidad, Omar, de poder estar acá a nombre de la asociación para poder dar algunos tips y algo de información acerca de la construcción metalmecánica, de lo cual se sabe muy poco en realidad y se maneja actualmente desde nuestro punto de vista muy mal. Son muchos temas los que enfrascan a la estructura metálica, pero esta vez nos vamos a enfocar en el tema del COVID. Sabemos todos que hay una situación complicada, estamos todos parados en este momento, los proyectos están parados, estamos armando protocolos, estamos viendo la manera de reactivar y no evitamos caer en sobrecostos y sobrecostos que en un inicio no estaban proyectados. La pregunta es, ¿se puede construir estructuras prefabricadas con acero sin caer en sobrecostos? Porque actualmente la estructura metálica tiene o goza de la mala fama de ser costosa frente a un sistema de concreto, cuando no lo es. Entonces, sabemos cuáles son las medidas, ya han conversado ustedes de este asunto, lo voy a pasar rápido. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas de solución que estamos viendo, ¿no? En este caso vamos a hablar particularmente de las estructuras metálicas, las cuales en este momento gozan de la mala fama. Actualmente una estructura metálica es considerada cuando el concreto deja de ser viable por algún motivo, por confinamiento, por acceso, por distancia. Hace un momento comentaste, Omar, que se hizo el Ministerio de Educación, ¿no? Ese es un edificio de acero que tiene 21 pisos y que fue construido en el año 56, con la tecnología que existía en el año 56. De ahí a la fecha, ¿cuántos edificios más se han construido? Si no me equivoco, ninguno. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. Desde mi perspectiva, estos son los 4 puntos que generan que la estructura actualmente tenga sobrecostos y en muchos casos no sea viable. Lo primero que tenemos es diseños de estructuras metálicas que son deficientes. No hay una buena praxis en el diseño de la estructura metálica. Y más adelante se los voy a demostrar, ¿no? La falta de conocimiento de los proyectistas nacionales de los procesos. La estructura metálica en los últimos años, a raíz del boom minero de hace unos años, ha tenido una evolución muy importante. Actualmente la asociación somos algo de 30 empresas metalmecánicas formales en el país. Muchas de ellas están dentro de la asociación y contamos con automatización. Entonces, esa falta de conocimiento práctico de muchos estructurales hace que los diseños finalmente recaigan en elemento hombre, cuando debería el diseño estar alineado que sea elemento máquina, porque hoy en día las máquinas pueden hacer las cosas de una manera más eficiente. Yendo al COVID, efectivamente la estructura metálica automatizada consume muy poca mano de obra, y esto llevado al campo también se refleja de la misma manera en pocos recursos en obra. Y finalmente, el punto cuarto es el stock, porque nosotros no somos un país productor de acero estructural, dependemos de las importaciones y el stock con el que se cuenta es limitado. Entonces, es necesario tener el conocimiento de qué hay en el mercado y qué se comercializa en el mercado para que los diseños estén alineados a eso y no tener que caer en cosas que no existen, que hay que importar, que hay que fabricarlas y que nuevamente recae en un tema de excederte en los recursos cuando se pueden generar eficiencias. Entonces, todos estos factores, estos 4 puntos que tengo en pantalla, quedan como resultado una estructura ineficiente, costosa,
Les voy a poner un ejemplo de un proyecto que se acaba de construir. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque esta mala praxis en la estructura metálica genera que no se hagan cosas en acero en el Perú. Cuando la participación del acero en el mundo, en todos los rubros, es bastante más incidente que acá. Este es un ejemplo del proyecto de una planta que se hizo para Molitalia justo acabando el año pasado. El área es 33.000 metros cuadrados, a la izquierda tenemos el diseño inicial, a la derecha el diseño optimizado. Estamos hablando de la misma área, el ratio inicial eran 54 kilos, se pasó a un ratio de 36. Primer punto ahí. ¿Por qué le damos al cliente un producto de 54 kilos cuando tranquilamente podría ser 36? Estamos hablando crujías de 33 por 30 metros, son distancias importantes, no muy convencionales. El primer sistema mandaba un sistema de vigas H laminadas al caliente, jumbo, no comerciales, las cuales hay que importarlas o fabricarlas. Para importarlas son muchos meses, para fabricarlas los espesores que conforman estos elementos no son comerciales muchas veces y estamos obligados a irnos al siguiente espesor, con lo cual estamos sobredimensionando el proyecto. El sistema que vimos nosotros utilizar fue el sistema igual, LAC con vigas jumbo, pero comerciales. O sea, partimos de un stock que hay en el mercado para en función de ese stock diseñar, y los puntos críticos van con sección variable para no tener que sobredimensionar toda la sección del elemento. En el primer caso tienes uniones 100% soldadas, en el segundo caso 100% empernadas. El costo unitario del primer caso, 11 soles 80 por kilogramo, ¿cuál es la diferencia entre un precio unitario y el otro? No solamente estamos bajando el ratio, sino también el unitario. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo hay muchas horas hombre involucradas en el proceso, en el segundo no las hay. Finalmente vean el costo del proyecto, un proyecto que inicialmente el CAPEX, esta empresa lo hizo con 21 millones y le rindió, o sea, salió positivo, debe ser muy rentable el negocio de ellos para que con esos números el proyecto haya sido positivo. Pero en muchos de los casos se terminan cayendo los proyectos porque exceden a los costos de inversión. Este proyecto finalmente se hizo por 12.600.000. La reducción de fabricación de 6 meses se fue a 3, y igual en el plazo de montaje. ¿Por qué se puede lograr esa reducción no solamente en costos, sino también en tiempo? Porque el segundo caso es un proyecto que está pensado en ser automatizado, que las máquinas hagan las cosas, que el diseño, como dije en un inicio, esté orientado a elemento máquina y no a elemento hombre. Y la tecnología actualmente en el país existe, y existe hace buen tiempo. Este es un ejemplo, ¿no? En la figura de la izquierda del mismo proyecto, ven el nudo de la columna y van a ver que todo el nudo es soldado. ¿Eso qué implica? Que tienes que armar andamios o un manlift, subir soldadores, que suelden bien, hacer pruebas, y con esas condiciones es bien difícil tener soldaduras competentes. Hacer pruebas a la soldadura, luego que suba el pintor, a limpiar la base, el acabado, y te pasas la vida ahí. En la pantalla del lado derecho de la pantalla es el mismo proyecto, es el mismo nudo, pero pueden ver que es como una estrella que está sobre la columna, que tiene 4 bridas, donde llegan las vigas principales, y justamente esas vigas que están en naranja, que son las de sección variable, son las que les comentaba que no es necesario mantener esa sección en toda la viga, porque los esfuerzos no son uniformes en toda la viga. Entonces, de esa manera, se cambia el proyecto y llegamos a tener este detalle, ¿no? En donde llega la pieza conformada del taller, que es el nudo de la columna, y todo lo demás es empernado. En este proyecto, si pueden ver la planta, es un proyecto grande, hay muchos elementos. Imagínense hacer todo esto con soldadura. Y pónganse en cada vértice, y en cada vértice pongan un soldador, un pintor, un andamio, algo. Entonces, ¿qué tienes como resultado? Tiempo y costo excesivo. Nos hacemos ineficientes, cuando tranquilamente podemos ser eficientes. En este caso, les voy a transmitir un video que es también del mismo proyecto, porque he cogido un solo proyecto. Esto sucede constantemente, ¿no?
En este caso, en este proyecto, ha durado 90 días el montaje. No se ha usado, ustedes van a ver en el video, que hay muy poca gente involucrada en el proyecto. Poquitísima gente. No hay un solo andamio en el proyecto. La gente solamente accede por el man lift. Entonces, por lo tanto, hay una persona o a veces dos máximo por man lift. Muy poca gente, 90 días, 33.000 metros cuadrados y no hay una sola máquina de soldar. No hay un solo soldador. No hay retoques de pintura. Entonces, a eso le debemos añadir algunas ventajas que puede tener la estructura metálica sobre otros sistemas constructivos. Como por ejemplo, que es una estructura 100% reciclable, porque el día que ya no la deseas, la puedes retirar y se recicla al 100%. Hoy en día tenemos que ser conscientes de que el medio ambiente depende, también no solamente es un tema COVID, complementariamente estamos enfrentando actualmente un problema de calentamiento global y otras cosas que también es importante ver esto. Otro asunto es que es fácilmente modificable, porque se suela, se emperna. El transporte son elementos livianos, de fácil transporte, de fácil manipuleo. ¿Qué más les podría comentar al respecto? Importante también que al tener un peso menor, bastante menor al concreto, eso se refleja en la cimentación. Y es importante en suelos malos, ahí las diferencias son importantes en cimentación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este tema del COVID pueda ser mitigado? La tecnología existe, las plantas existen para poder hacer las cosas de esta manera, hacerlas como se hicieron en el año 56 con el Ministerio de Educación, ¿no? Y para que suceda, un pequeño resumen acá, primero tiene que partir de un buen concepto estructural, porque ahí nace todo. ¿Se puede hacer un prefabricado en acero en concreto? Sí, pero esto nace del proyectista. El proyectista es el que, ya sea arquitecto o estructural, es el que un poco le pone, define el sistema inicialmente. Y generalmente la falla arranca en el concepto de las cosas, porque el diseño puede estar bien hecho, pero si diseñas un mal concepto vas a tener un mal resultado. Si a eso le sumamos la automatización, y eso a su vez con la facilidad de transporte y manipuleo, con la estructura reciclable, con poca afluencia de personas, tanto en la fabricación como en el montaje, podemos reducir plazos y finalmente tener un producto eficiente que pueda mitigar el momento. Importante también, mencioné hace un momento, son 30 empresas formales, muchas de ellas están en la asociación, que están en capacidad de ejecutar este tipo de proyectos. En corto tiempo, acogiéndose a las exigencias actuales del COVID, pero el problema es que no llegan los proyectos que se ejecutan, como el ejemplo que yo acabo de dar, son iniciativas empresariales, como la que también en concreto, ¿no?, nos llega y salimos a proponer cambios, porque no nos parece que se puede hacer mejor. Y muchas veces, bueno, rebotamos, ¿no?, porque hay un prestigio, hay un estructural, ya hay un trabajo hecho, y no llegamos a buen puerto. Entonces, yo, para terminar, lo que quisiera comentar es que sí existe la capacidad, sí existe el conocimiento, sí existe la tecnología, y lo que falta es, por un lado, que el Estado tenga conocimiento de que existimos y que estas tecnologías se pueden aplicar tranquilamente, y potenciar el sector, no deprimirlo como está sucediendo hasta el día de hoy, porque los grandes proyectos que vienen al país se terminan ejecutando fuera del país por empresas extranjeras, y eso ha generado el cierre del 50% de las metalmecánicas. Entonces, este momento es un momento importante para nosotros como asociación, porque se da la coyuntura para poder ser escuchados y para que puedan comprender muchas autoridades y personas que están gerenciando el negocio de la construcción, que hay forma de hacer construcción metalmecánica eficiente
rápida y a costos buenos. No es caro. Si no, en el mundo no habría tanta participación de la estructura metálica en todas las grandes ciudades. Somos un país con mentalidad concretera. Los estructurales, que son personas de mucho prestigio y mucho conocimiento, han manejado durante muchos años el concreto, y hay una deficiencia, creo yo, en el manejo del acero, que esperemos esta sea la oportunidad para poder salir a dar cara y ayudar a salir adelante, porque todos estos proyectos que están parando porque no encajan en el COVID, se pueden hacer encajar si se cambian los procesos constructivos. Y finalizando esto, podemos llegar a tener los proyectos con este sistema constructivo prefabricado, ya sea en concreto o en acero, sin caer en sobrecostos, e inclusive en muchos casos mejorando los costos del proyecto. Creo que no quiero hacer un tema muy largo, son muchos aspectos los que habría que conversar. Quedo atento más adelante a cualquier consulta. Como resumen final, si es posible reactivar el sector, sí lo es posible, y las tecnologías existen, y no hay que importar nada ni atraer a nadie de afuera. Nosotros mismos podemos solucionar los problemas actuales si es que hay la voluntad de hacerlo. Eso creo que es todo lo que me toca decir en esta oportunidad. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por la presentación. Bastante interesante ver cómo ha avanzado la estructura metálica. Ese recuerdo del edificio del Ministerio de Educación en los 50, ¿no? Increíble que no se haya vuelto a hacer algo así, hoy con más tecnología, con más eficiencia, y rescato el comentario que nos dijiste respecto a que en Chile, México, hay estructuras metálicas, tanto como edificios de concreto, ¿no? Entonces, mira, actualmente no es una limitación el tema sísmico ni el costo, ¿no? Esas realidades son parecidas a las nuestras, o sea, algo está pasando en el Perú. México es una realidad muy parecida a la nuestra, y México construye el 50% de sus edificios de acero actualmente. Increíble lo que hay un potencial ahí de desarrollo de esa industria y en general genera toda una cadena de producción ahí. Bueno, gracias, Jorge. Esperamos preguntas al final. Tenemos varias preguntas por el final. Ok. Perfecto. Vamos a terminar el webinar, la participación de panelistas con el ingeniero Felipe Quirós, ¿no? Felipe es presidente del Comité de Bien del Perú actualmente, de CAPECO, y es director de TSC Innovation, Corporación Aceros Arequipa. Felipe, por favor, te escuchamos. Gracias, Omar, gracias por la invitación a Constructivo y a ti. Vamos a hablar un poco del acero dimensionado prearmado de la Corporación Aceros Arequipa, y al final ojalá que quede un minuto para hablar acerca del comité y cómo también los prefabricados han ayudado a una solución en el PRONIET. Bueno, yo soy director de TSC Innovation, es una empresa de Aceros Arequipa y hacemos construcción virtual para fabricación de estructuras metálicas y estructuras de concreto a nivel mundial actualmente. Tenemos proyectos ahorita en Europa y en América, hemos trabajado desde hace muchos años. El Aeropuerto Santiago de Chile, una central nuclear en Francia, la mayoría de proyectos en Chile actualmente mineros los trabajamos nosotros, tenemos proyectos en Europa. Bueno, es para que vean de que la construcción virtual en el Perú, un poco con lo que decía el anterior panelista, es realidad. O sea, nosotros tenemos la capacidad técnica de poder modelar para fabricar, y no es de ahora. Y todo comienza básicamente porque los diseños son hechos de manera, no solamente en AutoCAD, sino que están diseñados de manera artesanal, con componentes artesanales, y sin pensar además cómo se van a construir. Eso genera una construcción artesanal. Yo voy a hablar ahora acerca de la industrialización del acero de refuerzo, pero lo mismo pasa también en la estructura metálica. Un ejemplo este es un puente, el puente Nanay, ha sido diseñado de esta manera, y por no pensar en que esto no es construible, se ha caído una columna por un accidente. Entonces, la solución que nosotros damos es modelar, traer a los involucrados en el proyecto,
los que conocen la constructabilidad, pensar en prefabricar para luego montar. Esto lo hemos hecho en Perú y lo hemos hecho en Europa y lo hemos hecho en... Este es el último proyecto que hemos trabajado, el Banco Europeo de Luxemburgo, donde las estructuras metálicas y las estructuras de concreto se van a unir para poder ser prearmadas o ser industrializadas. Este es un proyecto en Chile, que estamos trabajando también actualmente en una clínica. Se modela, se piensa en prefabricar, se arma en un taller, se pone en un camión, llega a la obra, se iza, se monta, entonces lo que construyes es lo que modelas. Esto está hecho en Chile, sí, pero lo hemos hecho en Perú. O sea, en Perú lo hemos pensado, en Perú lo hemos modelado y hemos mandado las especificaciones para fabricar hacia Chile. Entonces, hace un año, con Aceros Arequipa, iniciamos el prearmado hacia BIM. Pero hace 3 años, Aceros Arequipa incluyó algo que es, yo creo que el mayor aporte de una industria al sector, que ha sido que cuando compran el acero, le entregamos el modelo al cliente. Yo sé que en la estructura metálica también tienen modelos, pero este modelo que entregamos para el concreto armado, se lo damos al cliente para que también gestione el concreto, la armadura y los insertos o el postensado dentro del concreto. Si antes ya era necesario industrializar, ahora con el COVID, mucho más. Entonces voy a presentar el ACEDIN prearmado BIM de Aceros Arequipa, que básicamente es construir jaulas de armadura en nuestros talleres. Los talleres de Aceros Arequipa tienen una capacidad de 10.000 toneladas mensuales. Se hacen de manera automática y también de manera semiautomática. Básicamente es una jaula de la armadura que puede ser usada para columnas y para vigas. Los procesos de fabricación de cada una de las piezas es totalmente automatizada y el montaje de las barras, cuando son pilotes redondos, es automatizada, pero cuando son jaulas cuadradas, tenemos gran parte que tienen que hacerse de manera semiautomática. Vamos a mostrar algunos videos. Para poder introducir estos prearmados, ya se tiene que comenzar a conocer que existen, además, otros elementos para la construcción del concreto armado, de la armadura. Serían los conectores mecánicos, de abajo a la izquierda, que reemplazan los empalmes. Los anclajes mecánicos reemplazan los ganchos estándar, y son necesarios porque para prefabricar requieres mucha precisión para el montaje, por lo tanto requieres facilitar y eliminar elementos que te puedan dificultar. También ya estamos introduciendo un producto que se llama previga, que es básicamente la armadura prearmada, pero con un poco de concreto debajo para eliminar el encofrado del fondo y el costado de viga, que es lo que genera mayor cantidad de horas en el encofrado. Vamos a ver acá unos números que tenemos. Yo quería presentar algo que lo que decía Omar y lo que decía José era que no es novedad que nosotros estamos fabricando desde modelos. Ya lo venimos haciendo desde el año 2012 nosotros. Modelamos desde el tren eléctrico, que está el puente Huáscar y el puente de Evitamiento acá en Lima. Lo hicimos así, mandamos a fabricar directamente de un modelo. Aquí vean ya la evolución de esto. Por ejemplo, vamos a mostrar cómo modelamos 3 tipos de vigas. Ya es tan automatizado. El modelamiento básicamente nace en el Perú, como Aceros Arequipa. Los proyectos se diseñan en 2D y hay que pasarlos a BIM. Entonces tenemos herramientas que hemos desarrollado en Aceros Arequipa, y por ejemplo ahí hemos modelado una viga tradicional. ACEDIN tradicional, en el empalme traslapado. Y así se hacen la mayoría de proyectos actualmente en Perú. O sea, todo está modelado, lo mandamos a fabricar una máquina, pero está hecho para hacer in situ. Ahora hemos modelado algo para que sea una viga prearmada. Canastillas prearmadas, automáticamente modeladas, que van a ir a una máquina a modelar. Pero ahora, después de esto, viene el siguiente tipo de viga, que se llaman las previgas. Las previgas ahora tienen un poco de concreto. Las prearmadas, como ven ahí, tienen elementos rigidizadores para que se suban a un camión. Ahora vamos a modelar como si fuera previga. Y el previga tiene el acero de la viga con un poco de concreto debajo, ¿no? Ahí lo pueden ver. Entonces, la automatización del modelamiento y la conexión con la máquina está totalmente desarrollada y probada en la armadura y también en la estructura metálica. Eso ya está hecho.
llevar proyectos en los cuales se trabaje en modelamientos BIM sin armadura o estructuras metálicas modeladas con un software que no va a ir a fabricarse, es un desperdicio de horas hombre muy importante y que genera las distorsiones o genera inclusive que los proyectos no se hagan, no se realicen. Aquí van a ver los productos. El primer producto que va a aparecer ahí es la previga. Esa es la previga, llega la viga armada con los fierros dentro. Esos fierros dentro se van a luego a sacar sobre la viga para colocar los suples. Colocamos los encofrados, se coloca la previga y los aceros van a colocarse, ¿no? Van a colocarse los suples. Esto, obviamente, esta previga está en introducción, porque el estructural todavía tiene que aprobar. Hay bastante ahorita trabajo que hay que hacer para hacer ensayos y para seguir logrando vistos buenos de calculistas, pero sí funciona, o sea, los elementos se conectan y son dúctiles. Este tipo de elementos es un diseño estructural normal, pero con una solución no convencional constructiva. Lo que hay que comprobar simplemente es la ductilidad, los desplazamientos. Ahí viene la columna prearmada, puede ser con empalme, como la ven ahí, o puede ser la columna prearmada con conectores mecánicos, en el que hay que colocar los estribos in situ, dos in situ, y luego la columna prearmada con conectores mecánicos. Entonces, ¿por qué nosotros en Aceros Arequipa hemos tratado de hacer estas soluciones? Felizmente les hicimos antes del COVID y tenemos desarrollado ahorita las herramientas para el modelado y la planta preparada para poder atender a esta etapa, a esta nueva etapa de todas nuestras vidas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la armadura es el casi 40% del tiempo de trabajo en el casco estructural y el encofrado es el 35%. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de la cantidad de las horas que se pueden retirar de campo. Cuando crean el proyecto, lo hacen en planos. Normalmente no piensan en una losa prefabricada, pero la losa prefabricada, como ha presentado Beatriz, de por sí ya reduce en básicamente un 20%, o 15 a 20% la cantidad de tiempo del casco estructural. La losa maciza es la anaranjada, la losa prefabricada es la azul. De por sí ya hay una reducción del 20% cuando trabajamos con losa prefabricada en horas. Pero ahora viene, cuando hacemos acero dimensionado, que es nuestro producto, podemos reducir 94%, o sea, 6% de un tradicional. Cuando usamos el prearmado solo, podemos reducir 25% del tradicional. Pero cuando usamos la previga, podemos reducir 35% de la cantidad de gente, ¿no? Claro que cuando usas losa prefabricada o vigueta prefabricada, ya tienes un mayor, inclusive, retiro de personal. En la parte inferior van a poder ver la cantidad de gente que se reduce de la partida estructural. Discúlpame, de la partida de armadura. ¿Cuánta gente reducimos en la armadura? Y aquí ustedes pueden ver 5.5 horas hombre por metro cuadrado, los ratios de cantidad de horas hombre para todas las especialidades. Son unos números que hemos calculado luego de analizar múltiples horas que hemos estado trabajando. Aquí, bueno, esto salió tarde, pero era la reducción de por sí ya hay una reducción solamente con las viguetas. Ya sea que se use sistema dimensionado, prearmado o nada. Ya de todas maneras hay una reducción con las viguetas. Si se dan cuenta, se complementa los prefabricados de concreto que ha presentado Beatriz con las soluciones que presenta Aceros Arequipa. ¿Ok? Aquí, bueno, hay un resumen de cuánto sería el rendimiento kilos hora, a veces lo quieren ver por kilos hora por los 4 sistemas. Faltó poner el de previga, pero el de previga todavía está en construcción. Eso está por cuando necesitamos más análisis de data para evaluar exactamente los rendimientos. Ahora, como Aceros Arequipa, todavía estoy a tiempo, como Aceros Arequipa, pueden pensar mucho de la audiencia, oye, pero yo he trabajado con Aceros Arequipa y se han equivocado, o han llegado tarde, o el modelo de repente falló aquí, o no me entregaron el modelo de tal parte. Bueno, sí, no somos perfectos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es
todo nuestro personal ya está capacitado, tenemos las herramientas, tenemos la productividad para hacer modelos en el tiempo que necesitan las obras. Entonces, yo le podría decir, ahora vamos a mejorar la cadena para que se midan los tiempos y cumplir con el tiempo que nos pide el cliente. No, lo que estamos haciendo nosotros es viendo la forma y generando un procedimiento con la ayuda de la tecnología para ser un proveedor confiable, para que nuestra promesa de cumplimiento de suministro de los elementos prefabricados, y en el caso que montemos las armaduras, tenga una alta confiabilidad y además una identificación temprana de las restricciones. Así como los constructores actualmente analizan su plan semanal de construcción en base a las restricciones de obra principalmente y de materiales y de cancha, eso va a cambiar con esta etapa post-COVID. Ahora van a tener que conocer qué pasa en los talleres. Entonces nosotros, como proveedores, tenemos que poder darle la información lo más certera posible a ese constructor. Él también va a tener que aprender a saber que ya no es tanto de cancha de obra, sino que hay mucho de industrialización. Entonces, esta es una propuesta del Círculo del Compromiso, adaptado de un ingeniero chileno que se llama Flores, en el que habla que el cliente nos pide algo. Nosotros tenemos en la reunión del plan semanal que ver la forma de negociar y aceptar o decirles no voy a poder hacer lo que me has pedido. Al final hay un acuerdo de entregar algo. Luego de eso, como proveedor, tengo que yo que planificar la entrega. Y los recursos que voy a tener que hacer cada día para entregar lo que me están pidiendo o instalar lo que me están pidiendo. Y luego tengo que yo hacer un seguimiento diario que luego tengo que mejorar y tengo que corregir para poder cumplir. El cliente al final va a tener un PPC. Como proveedor también tendré mi propio PPC y tendré mis restricciones de lo que he podido cumplir. El cliente con las herramientas que le vamos a dar va a poder visualizar o liberar o poder validar lo que se ha ejecutado, aceptar que hemos terminado algo para hacer su siguiente requerimiento. Este círculo del compromiso y de una negociación de cliente-proveedor es el que creemos yo que se ha venido trabajando mal. Se ha venido trabajando sin tecnología. Uno no puede, solamente una persona, yo puedo ir a la reunión del plan semanal y puedo poner mi POSIT que yo lo voy a hacer. Pero cuando estás hablando de que tú lo vas a hacer, significa que hay una industria atrás que está fabricando, está cortando, está programándose, planificándose la producción. Entonces, requerimos herramientas que tengan actualmente la tecnología 4.0. Estamos hablando de Internet de las cosas para la conexión de las máquinas directamente a un software de gestión de planta que también tenga data de campo. Estamos hablando de que toda esa conectividad tiene que estar en la nube y estamos hablando de que además necesitamos poder predecir la promesa de nuestro personal para tener mayor confiabilidad. Entonces, comenzamos con que el cliente va a poder acceder a un modelo BIM para poder planificar, sacar los metrados y ver qué es lo que él requiere para la semana. Pero luego yo tengo que tener una visibilidad de mi cadena y un algoritmo de inteligencia artificial nos va a ayudar a poder aprender a dar mejores respuestas y mejores porcentajes de confiabilidad a lo que nos comprometemos. Y además me tiene que ayudar a tener rápidamente una asignación de recursos óptimos de mi planta y de mi gente en obra. Estamos trabajando también, bueno, esto es algo novedoso, en, por ejemplo, accesorios para nuestro personal en obra para poder asegurar en tiempo real el distanciamiento social, ver un tomo del trabajo productivo, prevenir un accidente. Eso se puede hacer ese es Internet de las cosas, esa es una implementación importante que también estamos preparando. Analizar la data, trabajar con estos algoritmos que aprenden de las anteriores predicciones, además de las variables típicas y los patrones que pueden ver y la data que obtienen del campo y del taller. Captura de data en campo. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Sí, está bien, sí te escuchamos. Sí, porque me estaba llamando Omar, pero todo ok, ¿no? ¿O mucho tiempo ya? Te escuchamos. Ah, ya, porque me estabas llamando. Ok. Disculpa. Entonces, hacer
Equipa, ya para terminar, está desarrollando ser un proveedor confiable. Ese es nuestro compromiso. Y necesitamos la tecnología para yo poder decir, te voy a entregar tal fecha a cierto grado de confiabilidad. Ese es el resumen de la presentación de aquí que me cortó. Y acá ejemplo de lo que hemos trabajado. Este es el puente Nanay. En el puente Nanay hemos trabajado toda la parte de la armadura prefabricada en campo y ahora estamos trabajando la estructura metálica para fabricación. Esta es una obra de la USIL, Universidad USIL. Acá creo que han usado losas alveolares. Hay que cambiar el diseño de las vigas, porque también esas vigas que estaban diseñadas tienen que estar adaptadas a estas nuevas losas. Y son muy rápidas de trabajo. Entonces aquí está la conexión. Llega la viga, la columna, la ponen y bueno, una columna se demora 15 minutos en colocar. Y ya está. El conector mecánico se enroja con la mano y con alguna llave si es que se pone duro. Y ahí están los trucos de los fierreros, ¿no? Esto es una obra esta es otra obra, Pacific, igual colocando la columna prearmada, que viene de taller, modelada. Esta es de Inarco, Toulouse, igual. El taller armado y se va colocando. Esto es el aeropuerto Jorge Chávez, ya comenzó. Los pilotes los hemos hecho nosotros. Modelado y prearmado y colocado. Esta es la obra Vistamar de Graña Montero. La data capturada de campo, la liberación del material. Cómo se colocan los prearmados. Toda la data en el modelo para fabricar y para gestión de obra, para la simulación 4D. Este es en Quellaveco, estamos comenzando a llevar elementos prearmados, estamos hablando de comenzar a prearmar elementos gigantes, que en realidad es la única solución para la mina. Ya el tema de pensar que podemos poner gente en la mina ya está más complicado, entonces ya se van a dar soluciones de prearmados para estos proyectos mineros, ¿no? Y aquí para terminar tenemos un proyecto de un túnel Chancay. Aquí pueden ver cómo se ha modelado y luego se ha usado la realidad aumentada para poder ver y controlar la calidad de lo que está prearmando para que aseguremos de que está colocado correctamente, ¿no? Bueno, tengo todavía unos minutos, ¿no? ¿Correcto? Porque me faltaba presentarlo de... Este es todo lo de cuanto a Aceros Arequipa. Tenemos muchos proyectos prearmados, pero quería hablar unos minutos del comité de BIM. ¿Estoy a tiempo todavía o ya no? Felipe, ya estamos con el tiempo terminado, pero te damos un minuto más para que nos cuentes qué estás haciendo, para ver cómo va el comité. Sí, en el comité de BIM, yo soy presidente este año. Bueno, esto del COVID nos ha parado un poco. Estamos ahorita, el objetivo del comité es traspasar la información de la empresa privada al Estado. Y el plan BIM que se está haciendo en este momento, queremos en paralelo apoyarlo. ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Lo vamos a apoyar potenciando a los agentes de cambio de cada entidad, porque sabemos que los agentes de cambio no van a usar totalmente lo que se genere en el plan BIM, porque el plan BIM es muy general. O sea, ya lo conocemos. Entonces, del plan de competitividad que ha salido, queremos priorizar qué tipo de proyectos van a haber. Y lo que hace el comité de BIM es, esa información que tenemos en el sector privado, Omar también está en el comité, va a traspasarse al gobierno, pero a través de los agentes de cambio. Los agentes de cambio son las personas que en el Estado ya están utilizando BIM. Eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, presentarles mejoras y ayudarlos a generar sus nuevos procesos, para que con la normativa que existe, sin esperar al plan BIM, ya generen los cambios necesarios. Aquí estamos los que somos del comité, Omar, Raúl, Omar Alfaro, Raúl Izaguirre, Johan Walker, Leonardo Chimorir y yo. El PRONIET básicamente nos buscó porque él pensaba que por modelar en BIM iban a poder construir sus colegios modulares más rápido. El colegio modular es una excelente idea de arquitectura, pero que lamentablemente fue diseñado en arquitectura modular, pero para construcción tradicional. O sea, la construcción de un colegio que más o menos dura 9 meses y se demora siempre 12 meses, por más que sea modular, no iba a cambiar, por más que modeles en BIM. Esto ya está modelado en BIM. Entonces se explicó esto, se entendió que los plazos eran muy cortos
y que tenía que el gobierno construir los colegios, entonces lo que hicimos fue atacar cuál es la partida más incidente, la estructura. Entonces la estructura del colegio modular se tiene que modificar para que pueda ser más rápida la construcción. Entonces el agente de cambio, Javier Laura y su equipo del PRONIET, ya trabajando en BIM, y en nuestro equipo estaba Gino y Vadim, son los expertos que van a ayudar a los que también son expertos, pero en el PRONIET, a generar su propia especificación. Entonces lo que hicimos fue juntar a los prefabricadores, estaba Beatriz también creo que en una reunión que tuvimos, y generamos propuestas para poder modificar el diseño que era modular, pero in situ, a un proyecto prefabricado. Entonces se tuvo las reuniones, se tuvo las sesiones, se vieron las opciones, y finalmente pudimos sacar la alternativa que ya ahorita en este momento está en fase de diseño del experimento para que vaya al CISMID o a la Católica a aprobarse sísmicamente esta unión. La unión es algo nuevo, son columnas prefabricadas con acoples que se empalman por medio de grout. Solamente para terminar, aquí está la columna prefabricada y la viga prefabricada, que es como la previga. Voy a poner el video y lo van a ver, la zapata, luego viene la columna prefabricada de concreto, luego la previga, luego la prelosa, y luego viene la losa, la parte in situ, la malla in situ, las barras in situ, se hace el vaciado, in situ es color negro oscuro, y luego se coloca encima las columnas prefabricadas. Y bueno, eso sigue. Entonces con esto, el PRONIET ya confía que ese expediente que va a sacar para la licitación en junio va a tener un anexo de constructabilidad prefabricada y va a poder pedir al constructor menos tiempo del que normalmente se hubiera tenido. Estamos hablando de 30% menos de tiempo. Ahora, los prefabricadores van a tener que vender columnas y vigas tipo PRONIET. Esa es un poco la idea de lo que estamos trabajando con PRONIET, y es un ejemplo de cómo la prefabricación sirve también en el Estado y es real, ¿no? Bueno, esto lo hacemos sin fines de lucro y esperamos que, bueno, Gracias, Felipe. A más proyectos, ¿ok? Nada más. Voy a dejar de compartir. Sí, Felipe. Gracias por el... Ok, listo. Felipe, gracias por el ejemplo. Interesantísimo lo que se está haciendo en PRONIEC. Y bueno, vamos a entrar, ya se nos fue un poco la hora, para cerrar ya el webinar, a las preguntas, ¿no? Ustedes tienen acceso a las preguntas en nuestro chat interno. Quisiera saber si, Beatriz, tienes alguna pregunta que hayas podido escoger, o yo te voy haciendo una en tal caso. Nos dicen, creo que las losas alveolares son ahora una estrella en el mercado de prefabricados, ¿no? No se trata de mejorar encofrados y reducir encofrados, sino de desaparecer encofrados y solamente montar losas. Y la gran pregunta era, ¿qué pasa con las instalaciones sanitarias, ¿no? La que yo he podido ver, no sé si tú tienes otra pregunta, ¿qué pasa con las instalaciones sanitarias de baños, de zonas bastante congestionadas, ¿no? En el Perú hay una cultura muy fuerte de hacer embebidos las tuberías sanitarias dentro de la losa. En ese caso los prefabricados tienen un problema, pero ¿cuál es la solución, Beatriz? Beatriz, ¿me copias? Correcto, aquí estoy más. Sí. En las prelosas pretensadas no hay ningún problema con las instalaciones, sea de agua o cualquier otras instalaciones. Estas van embebidas dentro de la losa. Lo que se puede hacer es cortar nervios, simplemente. Y como este elemento se utiliza para viviendas multifamiliares, no vas a tener ninguna dificultad. Entonces, eso está resuelto. Para el caso de las losas celulares, sí que es un elemento que debería de trabajar para mayores luces. Está enfocado básicamente a proyectos de tipo comercio, obras de tipo oficinas, donde mayormente tú tienes falsocielos, o tal vez no colocas tus falsocielos, simplemente los dejas expuestos, y todas las instalaciones van por debajo, adosadas o colgadas. Es así como se trabaja. Perfecto, Beatriz. No sé si hay alguna otra pregunta para ti o pasamos ya a... A ver, había Jorge otra Castillo. pregunta que rápidamente, a ver, para contestarla, es acerca de, preguntaban sobre el peso de las vigas. Si bien es cierto, la losa alveolar va
apoyarse en las vigas, es correcto, se tiene que considerar ese sobrepeso que se va a tener que, en realidad, tomar en cuenta en el cálculo del encofrado de la viga. Es correcto, sí debería considerarse, pero por eso no va a salir más caro, porque compara eso versus no tener que tener horas sombras para colocar encofrados y además del uso de los puntales y soleras que vas a requerir para el aligerado, ¿no? Entonces, definitivamente, frente a la rapidez y frente a la disminución de horas sombras, te va a salir mucho más conveniente la solución. Eso es todo, Omar. Perfecto. Gracias. Gracias, Beatriz. Jorge, no sé si tienes algunas preguntas que has podido ver para ti, para que las puedas responder. Sí, he visto un par de preguntas. Una de ellas tiene que ver con el mantenimiento de las estructuras, qué tan costoso puede ser esto. Y eso va a depender de muchas variables, ¿no? De la ubicación, del uso, sí, y de la exposición. Una cosa es tener una estructura frente al mar en un muelle y otra cosa es tener una estructura en la sierra, ¿no? Donde los variables de climáticos son totalmente distintos. Ahora, para cualquiera de los dos casos, o para cualquiera de los casos que exista, hay sistemas de protección que te garantizan el mantenimiento libre durante X tiempo. Y ahí nuevamente vamos al tema de diseño, porque todos los estructurales cuando diseñan ponen el granallado metal blanco comercial, tantos mil de pintura, inclusive hasta ahora algunos ponen manos, como si fueran plátanos. La pintura se diseña también, al igual como las uniones y las juntas, y se diseña para cada necesidad. Entonces, en función a eso, se puede diseñar un sistema para temperatura, para ácidos, para clima, para inmersión. Se puede poner protección catódica. Y si queremos ir, y no siempre la estructura metálica aplica también. A veces no aplica, y lo mejor sería usar el concreto, y no todo sistema va a aplicar en todos los casos. En el caso de los puentes, por ejemplo, una reunión que tuvimos con Provías hace poco, donde les preguntamos por qué hacían tanto los puentes que están tan alejados de concreto, cuando es un problema llevar el concreto hasta tan lejos, ¿no? Y dijeron justamente, no, el mantenimiento. Bueno, los señores todavía no saben que existe el acero Corten, que es un acero que no necesita ser ni granallado ni pintado, genera una capa exterior de oxidación de un color marrón y se neutraliza y se queda ahí para siempre. Si alguien ha tenido oportunidad de viajar al primer mundo y ha visto puentes así como que oxidados y que están ahí, no están pintados, ese es acero Corten. El acero Corten es libre de mantenimiento, y no solamente libre de mantenimiento, sino también evitas granallar y pintar, con lo que bajas costos. Cuando le dije a la gente de Provías, ¿y por qué no diseñan con acero Corten? Es que acá no lo venden, me respondieron. Claro, no lo venden porque habría que ser loco para traer algo que nadie va a comprar, pero si tú empiezas a generar proyectos, nuevamente partimos de la matriz del diseño, proyectos con tecnologías de este tipo, en Provías ni siquiera sabían que existe el acero Corten, ¿no? Entonces mitigas el tema del mantenimiento. Eso es una pregunta. La otra pregunta que vi, que era referente al fuego, ¿no? Si bien el fuego es una variable que hay que mitigar, también depende del uso de la estructura. Una cosa es un edificio de 20 pisos, otra cosa es un galpón de mantenimiento. Hay sistemas para mitigar el fuego. Puede ser una pintura ignífuga, la cual reacciona a los 200 grados y forma una capa de protección y te da el tiempo para poder desalojar a las personas, porque justamente lo que se trata de salvaguardar es la vida de las personas, porque a veces la norma es excesiva, te dicen, no, tiene que resistir 2 horas al fuego. Yo me hago la pregunta, y después de 2 horas al fuego, ¿qué queda bien? O sea, ¿para qué quiero? Todo lo que está dentro de después de 2 horas nada sirve, sea de concreto, sea acero, sea de lo que sea. Lo que hay que hacer acá, el criterio es salvaguardar la vida de las personas, y eso se puede usar o usando una pintura o usando un mortero ignífugo, que el espesor va a variar en función a la capacidad que se requiere. Por ejemplo, tenemos el proyecto que se hizo hace pocos años, que es el Centro de Convenciones, que está en Javier Prado, con aviación, donde todo fue acero negro, porque además el acero, cuando va con el mortero ignífugo, no lleva pintura ni granallado, para que se pueda adherir directamente el mortero a la estructura. Se hizo el Centro de Convenciones usando justamente este sistema de mortero para poder mitigar el tema del fuego. O sea, todas esas tecnologías existen, y existen hace mucho tiempo. El problema no es que no exista la tecnología o que sea muy costosa, porque el día de hoy ya dejó de ser costosa. El problema es la falta de conocimiento de las personas que tienen bajo su responsabilidad gestar los proyectos que se van a construir. Yo creo que esas serían las dos respuestas. Gracias, Jorge. Perfecto. Felipe, no sé si tienes algún comentario o alguna pregunta que quieras responder.
Los conectores mecánicos, sí, Dígame. he visto algunas preguntas en el Facebook. Bueno, he visto en los conectores mecánicos, por ejemplo, son conectores probados por la norma, son sísmicos y dan continuidad a la armadura, funcionan mejor que los empalmes tradicionales, ¿no? Después me hablaban del costo del prearmado. Bueno, ahorita, como te digo, ahorita el tema del costo, cuando hacemos los cuadros comparativos, salen igual que el tradicional, solo que te pueden reducir 40% a las personas, ¿no? Entonces, no tiene sentido no tomar una opción prefabricada, ¿no? Por ahí es un poco las preguntas, y bueno, para terminar, yo simplemente te agradezco por la invitación, ¿no? Y nada, que estamos trabajando en Aceros Arequipa en lograr conectar la información del taller con la obra y llegar a ser un proveedor confiable, con información en tiempo real, para que la constructora tome las decisiones. Pero la constructora tiene que aprender también, los constructores, a que ya la información no está en la obra totalmente, está también en los talleres, que son tal vez los que le van a dar la solución, y mientras más tempranos tengan los acuerdos, estrategias de integración, van a tener mayores resultados. Eso es. Nada. Omar, un favor, yo quería complementar con Muchas gracias, pregunta. Felipe. Gracias. Quería complementar con una respuesta a una pregunta para no dejar las preguntas en el aire, que entró una más, que dice si en minas las estructuras metálicas son igual o más eficientes. Si hoy en día la industria metalmecánica se encuentra desarrollada y automatizada, se debe gracias a la minería. La minería es responsable de que haya progresado la estructura metálica en el país. Y ese parón que tenemos ahora de proyectos mineros está generando la quiebra de muchas empresas, porque es el principal generador. ¿Y por qué? Porque sí funciona mejor que el concreto por un tema logístico. Normalmente las minas están en lugares muy alejados, donde es complejo llegar y donde es costoso llegar, donde la estructura metálica tiene, digamos, una participación importante en todas las minas, y lo que se quiere lograr como sector es que justamente ese mismo concepto y participación se pueda extender a los demás sectores donde también aplica, pero donde la falta de conocimiento genera esas barreras. Con eso termino y nuevamente muchas gracias. Bueno, sí, yo tengo una pregunta también. Me dicen dónde, o sea, a raíz de las barreras que hemos comentado, de diseño, de costos, todos los paradigmas que hoy creo que hemos de alguna forma demostrado que no son ciertos, ya son parte del pasado, del concepto de la construcción del siglo pasado. A raíz de eso me dicen dónde podemos encontrar o información que nos pueda ayudar a enfrentar estos cuestionamientos. Es muy caro, es muy complicado, el diseño no está preparado. Entonces, justo la idea de este webinar, la idea como CITIC, es promover el dar soluciones y el contactar personas, organizaciones, para poder encontrar las soluciones a los casos que ya tenemos y, como dicen, no tenemos que inventarlos, ya existen, ¿no? Yo creo que es claro ofrecer nuestro contacto, el contacto de ustedes, ¿no? Las organizaciones que ustedes representan, ¿no? Una asociación de prefabricadores, una asociación de empresas de metalmecánica, que creo que tranquilamente podrían poner a disposición información técnica que pueda soportar a la gente que quiere hacer proyectos con esas tecnologías, ¿no? Igual el Comité BIM del Perú siempre fue una institución sin fines de lucro que promovía las buenas prácticas y puede acompañar, como lo ha hecho Promiet, acompañar y asesorar en este tipo de incursiones. Nosotros como CITIC también hacemos lo mismo. La idea es juntar a la gente, poner esta información y ese conocimiento al servicio de la gente para que la industria mejore. Y ya para cerrar, hablaba de paradigmas y bueno, siempre mencionamos los costos. Creo que yo hoy, en todas las presentaciones, no solo hemos hablado del tema de la ventaja de tiempo y menos gente, que es lo importante ahora en la coyuntura COVID. O sea, nos piden menos gente, nuestros campamentos están reducidos a la mitad de capacidad, más o menos. Entonces, tenemos casi que enfrentar las obras con estas tecnologías. Segundo, vamos a querer ser más rápidos, porque las obras están paralizadas ya un par de meses. Entonces, estas soluciones suenan las más apropiadas. Y el tema costo, que era la barrera inicial, creo que hoy con todo lo que hemos hablado, yo puedo concluir que no estamos hablando de sistemas caros o mucho más caros que los tradicionales, ¿no? Por lo menos podríamos decir que son equivalentes si se manejan desde el diseño, con un concepto bien trabajado desde el diseño para hacer uso de las ventajas reales de los sistemas, ¿no? Y yo, como tengo experiencia en construcción, les puedo asegurar que las constructoras que comienzan a usar estos sistemas
no los van a dejar de usar y cada vez los van a hacer más eficientes, y podríamos estar hablando no solamente de sistemas de costos equivalentes, sino de sistemas más rápidos, con menos gente y quizás más económicos. Yo he visto varios proyectos donde la solución de prefabricado, la solución de estructura metálica es más económica. O sea, cada proyecto es diferente, hay que investigar cada caso, pero no es hoy algo iluso pensar que la solución inclusive puede ser más económica. Entonces, estaríamos realmente perdiendo tiempo en no aplicar esos sistemas para la realidad. Algunos comentarios finales y un resumen de ideas, ¿no? Hay capacidad en el país, creo que hay una capacidad fuerte, hemos hablado de muchas empresas metalmecánicas y de prefabricados disponibles y listas para tener el mercado. Entiendo que la capacidad de ellas no es que esté cubierta, hay una capacidad para hacer más proyectos, hay proyectos que se van a dejar de hacer, hay proyectos que van a migrar hacia los sistemas prefabricados, entonces la capacidad está garantizada, hay asesoría técnica, podríamos trabajar soluciones de ingeniería, pero no con los diseñadores tradicionales, ¿no? Pues si sabemos que la barrera está en ingeniería, o sea, aprovechemos los especialistas en diseño de estructuras metálicas y de prefabricados. ¿Y dónde los podemos encontrar por ahora? Bueno, yo, por lo menos en mis proyectos de construcción, donde he encontrado las soluciones más eficientes son en los proveedores que tienen a los diseñadores con esa especialidad y que hacen cientos de proyectos de este tipo. Entonces, si quiero la mejor solución eficiente de estructura metálica, voy a hablar con un proveedor que tenga un diseñador, que tenga esta área, un área de ingeniería, o un prefabricador que tenga esta área de ingeniería. Entonces, hay el soporte y hay que saber a quién contactar para temas de ingeniería. Me encantó esto de pensar ya no en hora hombre, sino en hora máquina, ya no un elemento hombre, sino elemento máquina. Seguimos trabajando pensando en hora hombre, o mano de obra, o obra de mano, cuando no solamente el futuro, la realidad hoy en Perú ya es que hay empresas que lo pueden hacer de manera automatizada con máquinas. Entonces hay que pensar en fabricar en máquinas y no fabricar con elementos que manejan las personas, ¿no? A las personas, la idea es reducir la cantidad de personas en la obra y siendo responsables también socialmente. No se trata de dejar en desempleo a miles de personas, sino estamos hablando de transformar la industria y hacer que estas personas se ocupen en otras especialidades que se van a ir generando, ¿no? El promover la industrialización va a promover nuevas carreras, va a promover de trabajo en plantas industriales en las afueras de Lima, en conexión, para requerir gente de especialistas técnicos en temas industriales, porque va a haber más prefabricación en condiciones más seguras, en una formalidad muy alta, y en la parte BIM me parece espectacular lo que hacía Felipe, que atiende desde su empresa al mundo, ¿no? Atiende a Francia, a Alemania, Estados Unidos, Chile, desde Perú. Entonces, si vamos a dejar de tener trabajadores en la obra, lo importante es que esos se capaciten, que el Estado intervenga. Sencico está haciendo algo por el estilo, empezar a capacitar gente en temas tecnológicos, y por qué no en modelamiento. Si un trabajador o un constructor se especializa en obras, su mercado es las obras peruanas. Si un trabajador se especializa en modelamiento BIM o gestión BIM, su mercado es el mundo. Puede hacer proyectos y hacer talleres de preconstrucción desde el Perú, para Chile, para Francia, para Estados Unidos, y estamos hablando de una oportunidad laboral importante. No se trata solamente de reducir la mano de obra en la obra, sino pensar en una transformación de la industria y por qué no ver mercados globales, ¿no? Bueno, me encantó esto de que se atendió el Banco Europeo de Luxemburgo desde la oficina de Felipe acá en Perú, y este famoso edificio de los 50 de estructuras metálicas que se hizo en esa época, no tiene ningún sentido no replicarlo. El comentario de que en México, con condiciones similares, culturales, sísmicas, el 50% de estructuras son metálicas, acá debería haber algo parecido, ¿no? Entonces tenemos ahí un gran mercado por encontrar, ¿no? Bueno, lo que no logró el mercado tradicional haciendo eficiencia, hemos mejorado mucho en los últimos años, soy consciente de eso con el tema de productividad, Lean Construction, pero no se ha logrado transformar la industria. Creo que lo vamos a lograr con la ayuda y requerimientos de salud. Lamentablemente esta situación nos está obligando a repensarnos y vamos a tener que hacerlo obligatoriamente para sobrevivir en la industria. Muchas gracias por su participación, la verdad que ha sido bastante enriquecedor, y bueno, me despido y vamos a programar más webinars con temas parecidos y de interés para el público de la industria, y espero verlos de nuevo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ok, hasta luego, gracias. Adiós, muchas gracias. Cuídense.